es una de las ciudades que se tiene, le mandamos un saludo, pues todo el mundo, aquí estamos contentos y alegres por todo lo que Dios está haciendo y seguirá, Señor. Por eso estamos muy agradecidos. Continuamos con la serie que se titula Cristo vive. Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Estados Unidos. Dios me les bendiga, les amamos y vamos a seguir adelante. Gracias por sus comentarios, gracias por sus oraciones, les amamos y sigamos para adelante. Gloria al Señor, de gloria en gloria y de victoria en victoria. En esta preciosa tarde, es un honor de dejar este lugar a nuestra hermana Sierva del Señor, nuestra hermana Cari, gloria al Señor, que va a traer consejo la palabra. Amén. Dios bendiga a los niños. Pueden pasar a su clase. Dios bendiga. Hoy traigo un tema. Valoremos la presencia de Dios. Amén. Tenía otro tema, desde el sábado estaba estudiando y ya casi lo tenía listo. Pero el Señor me daba palabras y seguía con mis planes y otra vez, hasta que dije, está bien, voy a dejar el otro mensaje para la vigilia y voy a obedecer. Amén. Y vamos a Éxodo 33:15. Amén. Dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y hoy voy a estar hablando sobre la presencia de Dios, de cómo nosotros debemos valorar la presencia de Dios. Vemos en este verso que Moisés no quería salir. Si tu presencia le dice, no vas conmigo, no me saques de aquí. ¿Y cuántos de nosotros cometemos el error de ir para allá, de ir para acá, de hacer nuestros planes y nunca pedimos que el Señor vaya con nosotros? Muchas veces no pedimos que el Señor nos acompañe en cada decisión que tomamos, en cada plan que hacemos, y es algo que nosotros tenemos que aprender, a depender de la presencia de Dios. Como hijos de Dios nosotros tenemos que buscar y conocer la presencia de Dios. Hemos estado hablando anteriormente de lo que nuestro Señor Jesucristo padeció para que nosotros pudiéramos tener esa presencia. Y ahora dice la palabra de Dios que Él abrió ese camino, Él rompió ese velo que nos dividía de la presencia de Dios. Y ahora nosotros podemos caminar con la presencia de Dios. Ahora la presencia de Dios está en nosotros. No está en el arca, no está en un templo, está en nosotros. El Señor Jesús ya sufrió para abrirnos camino, pero depende de nosotros cuán cerca queremos estar de Dios. Ya ahí depende de nosotros. Ya la puerta, ya el camino está abierto, pero falta que nosotros decidamos qué tan cerca podemos estar de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de apartarnos para el Señor, de santificarnos, de leer su palabra, de estar buscando la presencia de Dios y de siempre llenarnos de la presencia de Dios. Porque no vamos a tener la presencia de Dios si nos llenamos de otras cosas. Si estamos bien llenos de otras cosas, de programas de televisión, de Facebook, de todo lo que el mundo ofrece, y no buscamos la presencia de Dios. Nosotros tenemos que llenarnos de la presencia de Dios porque es lo que nosotros vamos a aportar. Y hoy voy a dar 2 ejemplos de la Biblia de personas que no valoraron la presencia de Dios. Pero también voy a dar ejemplos de personas que valoraron la presencia de Dios. Y voy a comenzar con Elí y sus hijos. Y voy a orar antes. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, que hemos llegado, Señor, a tu casa, Señor, Padre. Me pongo, Señor, en tus manos, que sea tu Espíritu Santo usando mis labios, hablando, Señor, a través de mí.
Que cada palabra, Señor, que tú hables, Señor, edifique, Señor. Que sea una palabra rema, Señor, para cada uno, Señor Padre. Que mis pensamientos, mis sentimientos, Señor Padre, queden, Señor Padre, sujetos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo tomando control de cada palabra, Señor, que yo hable, Señor Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor Padre, redarguyendo, Señor, trayendo convicción, Señor, a nuestros corazones, Señor. Y que hable, Señor, a cada uno, Señor, así, Señor, como has hablado, Señor, a mi vida, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a 1 Samuel 2:12. Dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El siguiente. Y era la costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían así. El siguiente. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía a los que sacrificaban: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. El siguiente. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto lo que quiera, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. El siguiente. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Mira hasta dónde llegó la influencia, la mala conducta de estos hombres. El más testimonio que el pueblo ya no quería venir a ofrecer sacrificios, ya no quería venir a ofrecer esas ofrendas, porque estos hombres hacían mal uso de su llamado, de su llamamiento que Dios les había hecho. Ellos estaban para acercar al pueblo a Dios, pero con sus actitudes, con su ejemplo, los alejaban de Dios. Y esos hombres, claro que eran hombres que no honraban a Dios. Pero también el pueblo empezó a descuidarse, a enojarse por todo lo que estos jóvenes hacían, estos hombres hacían, porque ellos no valoraban la presencia de Dios. Ellos no, aunque ellos fueron instruidos a trabajar en el templo, ellos no hacían lo correcto. Ellos hacían lo que ellos querían. Ellos, dice que ellos comían la carne del sacrificio, que era para entregarlo a Jehová. Ellos lo tomaban. Y ellos la debían de tomar después de que el sacrificio se había ofrecido. Entonces el pueblo empezó a declinar, empezó a dejar a Dios. Dice que empezaron a enojarse, empezaron ya a no traer las ofrendas al Señor, solamente porque estos hombres hacían mala práctica de lo que Dios les había llamado a hacer. Por eso es bien importante nosotros, como hijos de Dios, como líderes, hacer lo mejor que podamos para el Señor. Siempre dar un buen ejemplo donde quiera que andemos, que nosotros muestremos a Dios que servimos, que nosotros seamos esos sacerdotes, porque esa es la palabra de Dios, que todos somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Amén. Así que donde quiera que nosotros andamos representando a un Dios todopoderoso. Y depende cómo lo representemos, la gente va a creer en ese Dios. Porque nosotros somos, ellos no tienen una Biblia y nosotros somos para ellos la Biblia abierta. Porque la palabra está en nosotros. Si nosotros vivimos su palabra, nosotros vamos a hacer esos libros abiertos. Y somos libros abiertos. Pero ¿qué están leyendo de nosotros? ¿Están viendo presencia de Dios en nosotros?
o están viendo otras cosas. Y vemos también en Levítico 10. Quiero leer también el siguiente verso que te di, el 2, 22 al 36. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que venaban a la puerta del tabernáculo de reunión. El siguiente. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo todo este pueblo, vuestros malos procederes. El siguiente. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues haces pecar al pueblo de Jehová. Elí les decía que ellos hacían pecar al pueblo del Señor con su mala conducta. Pero aún así Elí no los disciplinaba. Y una de las cosas que pasó, que vino un juicio también sobre Elí, porque ellos no disciplinaban a sus hijos. Porque él se convertía en partícipe de lo que sus hijos estaban haciendo por no disciplinarlos. Y vino consecuencia también con él, porque Dios dejó de hablar con él. Por eso Dios levanta a Samuel para hablar con él, porque Dios ya no hablaba con él. Dios ya se había apartado de Elí. Elí también, en vez de valorar la presencia de Dios, valoraba más a sus hijos, los cuidaba más, en vez de disciplinarlos, de que no siguieran haciendo pecar al pueblo de Dios. Ellos seguían haciendo pecar al pueblo. Y otro de los ejemplos que traigo, amén, gloria a Dios, son los hijos de Aarón. Dice en Levítico 1:3. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Trajeron fuego extraño que él nunca les mandó. Nosotros nunca debemos ofrecer al Señor algo que el Señor no nos pide. No debemos hacer algo que a Dios no le agrada. El Señor ya había dejado establecidos sus mandamientos, sus principios, cómo deberían ofrecer el fuego al Señor. Pero a ellos un día se les ocurrió, tuvieron, según ellos, una mejor idea de cómo ofrecer el sacrificio al Señor. Y vino destrucción sobre ellos. Porque Dios ya estableció cómo poder acercarnos a Él, cómo venir a ofrecer ese incienso delante de Él, cómo ofrecer ese fuego delante de Él. Ya Dios estableció cómo nosotros vamos a acercarnos a su presencia. Y cuando nosotros no lo hacemos, cuando hacemos otra cosa que Dios no nos mandó, estamos desobedeciendo a Dios. O estamos saliéndonos de la voluntad de Dios. Estamos ahorita en el instituto, estamos empezando una clase de sincretismo religioso, que es las mezclas que han entrado a la iglesia, que desvían del propósito de Dios. Nos decía el maestro, hay prácticas que la iglesia totalmente rechaza, que son cosas grandes que no se permiten, pero dice, hay cosas pequeñas que se van introduciendo al pueblo de Dios, a las iglesias, que vemos que iglesias muy grandes, que hay muchas cosas que no son permitidas delante de Dios y se están practicando. Y nosotros como hijos de Dios, nosotros debemos de venir delante del Señor como Él nos ha mandado.
como Él nos ha ordenado, siguiendo paso a paso sus ordenanzas y sus estatutos. Como todo está en la palabra de Dios, como el Señor quiere que le sirvamos, todo paso a paso está en la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios que su pueblo perece por falta de conocimiento. Así que nosotros vengamos siempre con un corazón agradecido al Señor, con un corazón ofreciéndole un sacrificio grato que Él le agrada, que Él ha pedido. Porque cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, le estamos diciendo al Señor, tu manera no me gusta. Tu manera, te equivocaste ahí, Señor, porque así como yo lo hago es mejor. Y no es así. Dios dejó la forma en que nosotros le sirviéramos. Dios dejó todo ya establecido en su palabra y Él no cambia. Él es santo y nosotros tenemos que someternos siempre a su voluntad. Y siempre nosotros tenemos que honrar su presencia, que valorar su presencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Obedeciendo, siguiendo sus estatutos, siguiendo sus ordenanzas. Y vemos que estos hombres cayó fuego sobre ellos porque ellos ofrecieron un sacrificio que Dios no les había pedido. Fue algo extraño para el Señor. Y nosotros debemos siempre tener cuidado cuando nosotros venimos al Señor. Venimos, entramos por las puertas. ¿Qué corazón traemos? ¿Traemos un corazón agradecido al Señor? ¿O traemos un corazón, pues lo que pasa? No, nosotros tenemos que venir con un corazón agradecido, ofreciendo nuestro corazón al Señor, rindiendo nuestro corazón al Señor, buscando con un anhelo de buscar su presencia, con un anhelo de saber que cuando nos reunimos todos, dice que ahí envía el Señor salvación y vida eterna. Amén. Entonces un privilegio estar buscando al Señor, venir a la casa del Señor, pero venir con las intenciones correctas, sabiendo que aquí nos encontramos con el Señor, sabiendo que aquí vamos a recibir del Señor, sabiendo que vamos a venir con un corazón humillado, con un corazón arrepentido, buscando al Señor, no con un corazón altivo, no con un corazón orgulloso, no con un corazón con falta de perdón, porque eso es fuego extraño delante del Señor. Nosotros debemos de entrar con un corazón humillado delante del Señor. Venir, dice, delante de su presencia con alabanza, con agradecimiento, reconociendo que todo lo que tenemos es por Él, que si estamos vivos es por Él, que cada vez que haya una reunión para ofrecer, claro que en aquellos tiempos ofrecían sacrificio de inciensos, de animales, pero ahora nosotros ofrecemos nuestro corazón, rendimos nuestro corazón. Y cuando venimos a su casa debemos venir con un corazón limpio, con un corazón dispuesto a adorarlo, sí, Señor, con un corazón dispuesto a servirlo, con un corazón que agrade a Dios, porque todo lo que nosotros hacemos es para agradar al Señor. Y estamos viviendo tiempos de que nosotros debemos de adorar al Señor. Dice que el Señor anda buscando adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y nosotros nos tenemos que despojar de todo. Nosotros tenemos que valorar su presencia en nosotros. Cuando hay cosas que estorban, cuando hay falta de perdón, cuando hay resentimiento, cuando hay amargura, cuando hay afán, cuando hay orgullo, cuando hay avaricia, eso estorba la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo es muy sensible. El Espíritu Santo está buscando un lugar cómodo donde morar. Y nosotros somos esos tabernáculos, esos templos que dice la palabra de Dios que no hechos de mano, donde el Señor quiere morar. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos anhela celosamente.
nos anhela celosamente, pero si Él no puede, no hay a dónde posar en nosotros porque estamos llenos de tantas cosas que muchas veces Él no encuentra un lugar para venir a posar en nosotros. Y nosotros tenemos que cada día venir delante de su presencia. Todos los días que yo oro, lo primero que le digo que limpie mi corazón. Porque en este corazón no debe de haber nada, sino que solamente el Espíritu Santo. Sí, para que el Espíritu Santo pueda fluir, para que el Espíritu Santo pueda sentirse cómodo, nosotros tenemos que tener ese corazón limpio. Amén. Y venir a ofrecer ese corazón. Les digo, ya no se ofrecen inciensos, ya no se ofrecen sacrificios de animales. Ahora lo que nosotros venimos a ofrecer es nuestro corazón. Y para cuando ofrecían en el Antiguo Testamento, cuando se ofrecía un animal, cuando se ofrecía un sacrificio, ese sacrificio debía estar perfecto delante de Dios, que no tuviera ningún defecto. Y eso es lo que el Señor pide de nosotros, que nosotros vengamos con un corazón limpio delante de su presencia, porque dice que quién va a entrar en su presencia. Dice que las manos limpias y el corazón puro. Les digo que no haya nada. Claro que no vamos a ser perfectos, pero cada día estamos santificando. Si nos caemos, nos sacudimos, Amén. Nos levantamos y seguimos adelante. Amén. Pero nosotros no tenemos que vivir contristando al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que valorar cada día la presencia de Dios en nosotros. Amén. Y una de las cosas que pasó en esta historia, que la esposa de Fines, regresando a la historia de los hijos de Elí, dice que la palabra de Dios que esta mujer está embarazada. En 1 Samuel 4:17. Dice, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Omni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de ellos, el arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. El siguiente. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio luz, porque le sobrevinieron sus dolores de parto. De repente. Dice, bueno, el siguiente. Dice, y al tiempo que moría, le decía a las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por enterada. El siguiente. Y llamó al niño y cavó, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Mira esta mujer, dice que estaba encinta, estaba embarazada, estaba ya a pocos tiempos de dar a luz, pero al oír que la arca de Dios y que su suegro y que su esposo habían sido muertos, dice que le entró un dolor fuerte, y a causa de eso ella dio a luz. Y vemos que cuando ella dio a luz, que le decían, mira, tu hijo ya nació. Y las que hemos tenido hijos, nosotros esperamos este día que nazca para tenerlo en nuestros brazos, y es un día muy feliz para las mujeres cuando tenemos ya nuestros hijos por fin en nuestras manos. Pero esta mujer estaba tan dolida de que se habían llevado la presencia de Dios, que dijo, ni siquiera volteó a ver su hijo.
Esta mujer le dolió tanto que se haya ido a la presencia de Dios, que ella ni siquiera le dio emoción de que nació su hijo, ni siquiera reaccionó al nacimiento de su hijo, sino que murió. Ella murió y aparte que le nombró a su hijo Icabod, que significa sin gloria. El nombre Icabod significa sin gloria. Ese fue el nombre que recibió de su madre, porque ella fue algo tan grande. Tal vez ella nunca había valorado la presencia de Dios. Tal vez ella ni siquiera se había dado a la tarea de voltear a ver el arca. Pero en ese momento ella le dolió que el pueblo de Israel se iba a quedar sin la presencia de Dios, que por causa del pecado de su familia, ese pueblo iba a quedar desprotegido sin la presencia de Dios. Los filisteos se habían llevado el arca, y eso era que se habían llevado a la presencia de Dios. Y esta mujer, imagínense que cuando uno tiene su hijo no piensa en nada, se puede acabar el mundo y uno lo que quiere es tener su hijo, pero ella no. Ella reaccionó a la presencia de Dios. Ella le dolía la presencia de Dios. Le dolió tanto que ella murió. Murió de ese dolor que ella tenía, de esa sorpresa que ella se llevó, que ya no estaba la presencia de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros no sentimos la presencia de Dios y seguimos igual? Como que si no, nada pasa. No, iglesia. Nosotros tenemos que anhelar la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios, que nosotros nos volvamos al Señor, que no nos volvamos insensibles a la presencia de Dios, como los hijos de Eli. Ellos estaban insensibles a la presencia de Dios. Ellos hacían lo malo porque ellos no les importaba, no valoraban lo que ellos tenían. Pero esta mujer sí valoró la presencia de Dios. Ella sí valoró lo que se le había sido quitado, la presencia de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que valorar, porque un día va a ser quitado el Espíritu Santo. Cuando la iglesia se vaya, va a ser quitado el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que lo busquemos mientras que hay tiempo. Tenemos tiempo ahorita de buscar, de despojarnos de todo pecado, de todo lo que nos detiene, porque nada vale la pena más que la presencia de Dios. Ni el dinero, ni un resentimiento, ni una amargura, ni una falta de perdón de lo que nos hayan hecho o no nos hayan hecho. Eso no cuenta. Amén. Tenemos nosotros que valorar más la presencia de Dios. Sí, que buscarla, que anhelarla, no ser insensibles, porque hay lugares que ya no se siente la presencia de Dios y la gente sigue haciendo y como si la presencia de Dios estuviera, y muchas veces ya no está la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que ser sensibles a la presencia de Dios. Si no la estamos sintiendo en nuestra vida, nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Pedir al Señor que necesito quitar de mí para volver a tu presencia, para volver a buscar tu presencia, para volver a estar en su presencia. Nos consolamos que un día vamos a estar en la presencia de Dios en el cielo. Gloria a Dios. Aquí la podemos tener también. Amén. Aquí podemos caminar con la presencia de Dios. Les digo, el Señor ya nos abrió el camino y fue caro el precio que nuestro Señor Jesús tuvo que pagar para abrirnos ese camino, para nosotros poder llegar hasta su presencia. Y hay 3 niveles que los hemos visto: los que están en el atrio, los que están en el lugar santo y los que están en el lugar santísimo. Y depende de nosotros cómo busquemos al Señor, cómo nos santifiquemos, depende de nosotros en qué lugar estemos. Sí, Señor. Si estemos como Juan, que estuvo recostado en el pecho de Jesús, o si estamos como uno de los 12, o si estamos como uno de la multitud, o uno de los 70. Se ha puesto a meditar en qué lugar me encuentro con Jesús. Soy de los que estoy recostado en su pecho,
¿O soy uno de los 12? ¿O soy de los 70? ¿O soy de la multitud que un día gritaba aleluya, hosana, y otro día gritaba crucifícalo? Que cuando lo negaban, cuando les convenía, lo seguía, y cuando no lo negaban. No, iglesia, nosotros tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Y esa Señor. palabra de esta mujer, siempre que la escucho, me impacta. Porque como ella, no, siendo que no era ya un sacerdote, ella no era uno ¿verdad? De Elí, ella era una mujer simple, pero le dolió la presencia de Dios. Le dolió perder la presencia de Dios. Igualmente como Sansón. Vemos la historia de Sansón, que él ni cuenta se dio cuando ya la presencia de Dios lo había dejado. Porque hizo cosas que Dios no le mandó. Hizo cosas que Dios le había prohibido hacer y él siguió. Y al cabo que lo volvía a hacer, al cabo que sentía la presencia de Dios, y lo volvía a hacer, al cabo el Señor lo respaldaba. Y lo volvió a hacer hasta que un día ya no pudo escapar. Ya Dios lo había dejado y ya no tuvo fuerzas de seguir luchando, y lo llevaron cautivo, le sacaron los ojos y murió. Dios le dio otra oportunidad, pero tuvo que morir. Mientras que ese no era el destino de él. El destino de Sansón era dar la victoria a Israel y él siempre tener la presencia de Dios. Amén. Pero él se equivocó. Pero también uno que honró la presencia de Dios es David. En 2 Samuel 6, 14, 23. Aleluya. Amén. Dice, y David lanzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Esto es cuando ya fue a recuperar el arca David. Dice, David lanzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. El siguiente. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David, que saltaba y danzaba delante de Jehová, y menospreció en su corazón. Le menospreció en su corazón. Dice, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. El siguiente. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo y bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, y hacía hombres como mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, a cada uno a su casa. Al siguiente. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical recibió a David y le dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. El siguiente. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en presencia de tu padre, en preferencia de a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. El siguiente. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado de las criadas de quien me has hablado. El siguiente. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Vemos a David que él recuperó el arca después de que los filisteos se la habían llevado, y él venía con gozo, danzando, alabando, porque él reconocía lo que era la presencia de Dios. Él reconocía lo que era Dios en su vida. Y dice que él venía y danzaba, y dice los que
han estudiado que se remolineaba y se levantaban sus vestidos, que Mical no le gustó, que le dijo, lo despreció por adorar a Dios. Y dice la palabra de Dios que ella quedó estéril por menospreciar lo que David estaba haciendo, porque menospreció la alegría de David. Y vemos que el corazón de David, el corazón, me imagino, de David alegre, imagínense que ya traía la presencia de Dios al pueblo, a su casa. Entonces me imagino que ese regocijo de David, no me imagino cómo él danzaba, pero cuando los pone en la serie se ve cómo él se emociona y él danza, y dice que ofreció sacrificios de él al Señor, porque él reconocía y él honraba la presencia de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que David era conforme al corazón de Dios, porque David sabía honrar al Señor, sabía honrarlo con su corazón, sabía él siempre, todos los días de su vida, él honraba al Señor en su vida. Y vemos que David fue un hombre muy próspero, que no le importó la crítica, él no le importó, dice que hacerse más vil para adorar al Señor, para honrar al Señor. Y a la gente puede muchas veces criticar lo que hacemos para el Señor, tal vez nos dicen fanáticos o que somos muy religiosos por buscar del Señor, pero el Señor se agrada cuando nosotros lo amamos, cuando nosotros buscamos su presencia, cuando a nosotros no nos importa lo que la gente diga, cuando a nosotros solamente nos importa adorar al Señor y solamente nos importa buscar al Señor. Y vemos que David, de ahí viene la descendencia de nuestro Señor Jesús, porque Dios miraba en él un corazón conforme al de Dios. Y David, su descendencia, Salomón, siguió honrando a Dios con sacrificios. Cuando Salomón ofreció sacrificios, cuando él hizo el templo, no se le permitió a David hacer el templo, pero a Salomón se le permitió hacer el templo de Dios, porque él venía de una escuela de David que honraba a Dios. Y dice la palabra de Dios que ese templo, y los que han estudiado, que ese templo era hermoso, era cubierto de oro, era algo exageradamente que se dice que no ha habido ningún templo, algo parecido como el templo de Salomón, como algo tan caro, tan majestuoso que se ha hecho en esta tierra como el templo que hizo Salomón, porque ellos sabían honrar a Dios, ellos sabían darle la gloria a Dios. Y vemos que cuando se hicieron ese templo fueron miles de sacrificios que Salomón ofreció al Señor. Amén. Entonces ellos fueron unos hombres bendecidos, que Dios bendijo a Salomón. Algunos dicen que al final de sus días él se apartó de Dios, que él se apartó de Dios, pero al final de sus días él volvió al Señor, porque lo vemos en el libro de Eclesiastés, que él escribió sobre todo lo que dice que es vanidad, sobre la vida, que dice que todo debajo del cielo es lo mismo, que todo es vanidad, que el hombre nunca se sacia, porque él vivió toda lo que se podía disfrutar en esta tierra, pero él llegó a la conclusión al final de sus días que nada valía más que la presencia de Dios, que nada valía más que honrar a Dios. Amén. Que nada valía más que estar en comunión con Dios, sí, y que nada valía más que portar la presencia de Dios. Y eso es un ejemplo para nosotros de ver a este hombre que lo tuvo todo en esta tierra, pero él llegó a menospreciar todo en este mundo por servir al Señor. Amén, gloria a Dios. Esta es la palabra. Solamente les quiero animar que sigamos buscando al Señor, que estamos viviendo
tiempos difíciles, días difíciles, que la venida del Señor en cualquier momento viene. Dice la palabra de Dios que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que nosotros tenemos que estar preparados, cuidando y valorando la presencia de Dios. Y para sellar esta palabra, quiero hacer una oración. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos des esa fuerza, esa fortaleza, Señor, de buscarte cada día, de honrar tu presencia, Señor, de valorar, Señor, tu presencia, Señor, que no seamos, Señor Padre, como esos ejemplos, Señor, que vimos que deshonraron tu presencia, Sí, que no valoraron tu presencia. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor Padre, danos de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia, de tu fuerza, Señor, para seguir cada día buscándote, Señor, haciendo, Señor, tu obra, Señor Padre, y siempre, Señor, con esa comunión contigo, con esa presencia tuya, Señor. Que tú mores, Señor, en nuestra vida, Señor. Que seamos, Señor, esos templos, Señor Padre, dispuestos, Señor Padre, para que tu presencia, Señor, more, Señor, en nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.